Yo creo que la gente no se ha enterado bien. Vamos a ver. El confinamiento de marzo y abril de 2020 fue ilegal. Repito, el gobierno de Pedro Sánchez nos encerró en casa durante 2 meses de forma ilegal. A ver, es que yo creo que todavía no ha quedado claro, porque no he visto las calles ardiendo ni nada por el estilo. A ver si así os enteráis. Pedro Sánchez y su gobierno corrupto mandó a la policía y a la Guardia Civil a las calles para prohibirnos salir de casa y nos encarceló y retuvo durante 2 meses de forma ilegal bajo amenaza de detención y multa. Así se entiende mejor, ¿verdad? Pues seguimos. Si algo tenemos en España son 2 cosas, rotondas y una memoria a corto plazo que ya es antológica entre nosotros. A la gente se le olvidan las atrocidades con una facilidad asombrosa, como cuando Andalucía votaba al PSOE aunque se gastaran el dinero público en putas. Son cosas de la mente humana realmente inexplicables. Aunque bueno, viendo que hay millones de personas que aún creen que el comunismo funciona, a veces se entienden ciertos comportamientos. Pero lo que ocurre en España es digno de estudio, un país que estuvo secuestrado de forma ilegal, como cualquier secuestro, durante más de 60 días, y aquí nadie ha movido un dedo porque era por nuestro bien. Seguro que cierto señor de Austria también pensó que mandar a aquellas personas a respirar gas también era por el bien del país. No es un pensamiento descabellado, que Bob Pop cree que era bueno que el Che Guevara mandara a gays a campos de concentración porque allí conocían gente. Que luego cuando hablas con gente ahí de Cuba te cuenta que tampoco era para tanto, que cuando les metían en esos sitios la verdad es que al final lo pasaban bastante pirata, tenían 3 comidas al día y tampoco es que fueron de sufrir, pasabas 4 días allí, ya salías, hacías amigos, era como una chiquimí. Pero qué rápido se han olvidado todas las atrocidades que se cometieron durante esos 2 meses. El Estado y sus fuerzas actuando como la policía revolucionaria chavista y toda España con un síndrome de Estocolmo que se estudiará como la mayor humillación jamás sufrida en décadas. Más incluso que cuando mandamos a Rosa a Eurovisión con ese espantoso vestido de abuela. Un sinfín de situaciones ridículas que si viéndolas hoy no te avergüenzan, es que tienes las mismas tragaderas que la chicholina o que un votante del PSOE. ¡Comenzamos! Como todos sabéis, el pasado 14 de julio, gracias a un recurso de Vox, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el confinamiento domiciliario al que el gobierno de Progreso nos sometió durante 2 meses. La verdad es que no digáis que la cosa no está cargada de ironía. A los 60 días de formarse un gobierno progresista que nos iba a traer la libertad que nos habían quitado los fascistas del PP, nos encierran a punta de pistola en nuestra casa como en una república bananera random. Sería cómico si no fuera terrorífico. La cosa es que el confinamiento fue una de esas situaciones ridículas de las que he hablado en alguna ocasión, como lo de las balas y los sobres durante la campaña del 4M. Cosas que cuando están ocurriendo no parecen tan ridículas, pero que cuando pasa el tiempo da tanta vergüenza ajena que quieres meterte bajo una roca para siempre como un topo en hibernación, o huir como Pablo Iglesias del dentista. Mirad, esto es lo que dijo el comisario de la Policía Nacional, José García Molina, el 7 de abril de 2020, en pleno confinamiento ilegal. Hoy voy a comenzar dirigiéndome a aquellos que no nos lo ponen fácil, a esos ciudadanos incívicos que sorprendemos en la calle e intentan justificar lo injustificable. En estos días hemos identificado a personas que se desplazaban varios kilómetros para comprar el pan, o que se dirigían a visitar a familiares inexistentes. Incluso se ha localizado a un hombre que con la excusa de sacar a su perro se dio un paseo de más de 45 minutos por las playas de Valencia hasta que fue detectado por nuestro helicóptero e identificado posteriormente por agentes en tierra. No busquen excusas para salir de casa. Las normas ya las conocemos y tratar de engañar a los policías es engañar a todos los ciudadanos. Bien, señor José García Molina, me dirijo a usted directamente. Hoy se ha demostrado que esos ciudadanos a los que usted se refería con desprecio, los que le pagan el sueldo, a los que sus agentes detenían con helicópteros, pues se ha demostrado, repito, que no hicieron nada ilegal, y los que cometieron irregularidades e ilegalidades fueron precisamente ustedes, los que detenían a esos ciudadanos impidiendo su libertad de movimiento. Lo cual hoy se ha demostrado, repito, inconstitucional. Señor José García Molina, ¿va usted a pedir perdón por todo el daño causado al restringir de manera ilegal un derecho fundamental como la libre circulación?
Claro que no. Ya que su jefe Marlaska, ese que se ha ido de vacaciones a Maspalomas a mover el culete, rodeado de musculosas, no se va a ir, tenga decencia y márchese usted del cuerpo de policía por haber obligado a miles de agentes a cometer esas detenciones y sancionar a esos miles de ciudadanos de forma inconstitucional. Hasta el momento de esa rueda de prensa, habían sido detenidas de forma ilegal, atención, 3.200 personas y se habían impuesto más de 300.000 propuestas de sanción. Vamos, y nos quejamos de que en Cuba entran a las casas a detener a la gente. Si aquí ha pasado exactamente lo mismo, aquí hemos visto cómo la policía derribaba puertas para detener a personas en su interior por estar reunidas, y nadie se ha escandalizado, señoras y señoros. España se indignó más por el documental de Rocito que por tener a grupos de policías pegándole patadas a la puerta de las casas y llevándose a la gente. Pero durante ese confinamiento nazi, no solo tuvimos que sufrir a la policía de Marlaska pegada al cogote cumpliendo órdenes inconstitucionales, también hubo otro tipo de policía, si cabe más peligrosa. Sí, señores, la policía de balcón o las viejas del visillo, como queráis llamarlas. Este curioso espécimen basó su vida y su existencia durante el confinamiento, y no solo en este, sino durante toda la pandemia, en vigilar constantemente quién cumplía y quién no las normas impuestas ilegalmente por el gobierno. Si se te ocurría poner un pie en la calle, más te valía que llevaras la bolsa de la compra visible para que la vieja del visillo la viera. Si no, aparecían 50 coches de policía y 20 helicópteros para detenerte. Eso sí, ocupa la casa de alguien, que ahí no te molestará ni Dios. Mi teoría siempre ha sido que el confinamiento ha sacado a relucir ese porcentaje de población que vive su existencia amargada y que hasta ese momento no habían podido amargársela a los demás, y el confinamiento fue el momento perfecto para hacerlo. También lo fue para muchos policías que jamás se habían visto en una situación igual, para desarrollar ese abusón que llevaban dentro e intimidar a los ciudadanos que le pagan el sueldo. Mirad, este es el ejemplo más paradigmático de policía de balcón. Ocurrió en uno de los cierres perimetrales que hemos sufrido durante este año. Un vecino denunció a una vecina por irse a su segunda residencia en la playa. Lo mejor es que la policía hizo caso al chivato y fue a casa de la supuesta infractora vacacional y la multó. Pues como ese vecino tenemos miles y miles que te gritaban por el balcón por no llevar mascarilla o que simplemente te preguntaban dónde ibas porque estabas siendo un irresponsable. Eso sí, si llevabas la bolsa de la compra, el virus era intransmisible. Mirad, esto va para toda esa cochambre que vigila desde los balcones. Comedme la polla, hijos de perra. Pero realmente hay dos cosas que están en la cima de las situaciones ridículas que vivimos durante esos 2 meses de encierro ilegal. La primera, y seguro que ya nadie se acuerda, es la famosa desinfección y fumigación de las calles. Para mí fue el momento más esperpéntico de la historia de España. Ver a los militares con mangueras de líquidos desinfectantes como si estuvieran matando cucarachas es algo apoteósico que jamás volveremos a contemplar, a menos que haya una pandemia que se propague por las aceras de las ciudades. Lo curioso es que esta fumigación se hizo durante el confinamiento, que es cuando no había ni Dios en las calles. Cuando se levantó el encierro, que es cuando la gente salió y podía dejar el virus por los suelos, dejó de hacerse. Mirad a este valiente operario limpiando el suelo de virus, no vaya a ser que alguien pasase la lengua por el suelo y se contagiase. Estas fumigaciones se dieron por toda España. Los políticos y los expertos sabían que esto no valía para una mierda y que simplemente era otro acto más de su teatro para hacer creer a los ciudadanos encerrados ilegalmente que estaban haciendo algo. Limpiar el suelo con desinfectante para evitar la propagación de un virus respiratorio está al nivel de comerte una hamburguesa para evitar contagiarte de VIH. Pero estamos hablando de políticos que han impuesto medidas como prohibir bailar en las discotecas porque eso ayuda a la propagación del patógeno. Ese es el nivel, un país que hace más caso a Ferreras que a un científico. Eso es España. Y la otra situación bochornosa que sin duda provocó una vergüenza ajena que nos quedará siempre en forma de hormigueo en el estómago, sin duda fueron aquellos vergonzosos aplausos desde los balcones que nos vendieron que eran para los sanitarios, cuando realmente fue un circo organizado por el gobierno para mantenernos entretenidos y hacernos ver que estábamos siendo unos héroes quedándonos encerrados como animales. Un juego psicológico muy simple y muy manido, pero que en una sociedad enferma y aborregada como la española, pues funcionó a la perfección. Yo la verdad es que una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de no haber salido a aplaudir ni un solo día, porque los aplausos fueron el medidor del gobierno para saber cuán hasta los huevos estábamos. Y yo, mientras veía a esa gente en los balcones, me imaginaba a Marlaska y a Pedro Sánchez partiéndose el ojete desde sus casas porque tenían a todo el mundo donde querían.
comiendo en la palma de su mano. Sánchez nos tenía encerrados como a ratas y Marlaska tenía a sus hombres implantando un régimen policial en las calles, donde si se te ocurría poner un pie, aparecía un agente para llevarte al calabozo. Y lo mejor es que eso la gente lo veía bien y aplaudía a sus carceleros desde el balcón. E incluso hoy lo siguen viendo bien cuando se ha demostrado que esos agentes cometieron actos ilegales deteniendo a la gente que salía a la calle. Ocurrió algo parecido cuando Salvador Illa impuso ese estado de alarma político en Madrid para joder a Ayuso, ¿recordáis? Marlaska mandó a 7.000 agentes de policía a las salidas de Madrid a registrar maleteros por si a alguien se le ocurriera irse de vacaciones. La cosa es que eso se hizo antes de que el estado de alarma se publicara en el BOE, por lo tanto los 7.000 agentes de policía cumplieron una orden ilegal durante unas horas, a sabiendas de que era ilegal. Pero vamos, que dio exactamente igual, los españoles tragaron una vez más. Yo sabía que hay gente en el gobierno que le gusta tragar, pero no sabía que había tantos millones de españoles a los que también. ¿Por qué en España no se permitió pasear o hacer deporte como en todos los países donde se aplicó el confinamiento durante esos meses? Fácil, porque el gobierno quería muertos, muertos y más muertos. Por algo se le llama el gobierno de la muerte. Porque entramos en la parte más dura, las residencias de ancianos, que fueron auténticas carnicerías por culpa directa de las órdenes del Ministerio de Sanidad. Ni Pablo Iglesias ni Ayuso. Fueron los protocolos de sanidad los que hicieron que miles de ancianos murieran en sus habitaciones encerrados como ganado. Por ejemplo, en el informe de Médicos Sin Fronteras sobre la situación de las residencias durante el confinamiento, se recoge el testimonio de varias personas. Entre ellas, Natalia, una trabajadora de una residencia que cuenta cómo un día llegó un equipo de paliativos de sanidad para inyectar sedación a los ancianos más graves, es decir, para aplicarles una eutanasia de facto. Natalia se negó a darle a una de las ancianas el resto de dosis de morfina y esa anciana casualmente se recuperó. Andrés, bombero que ayudó a las residencias junto a Médicos Sin Fronteras, pues relata cómo en muchas de esas residencias los ancianos estaban encerrados bajo llave en sus habitaciones y estos aporreaban las puertas para salir suplicando por su vida. Carmen, la directora de una pequeña residencia, cuenta cómo una de las residentes dejó de comer y murió, solo por el hecho de no poder moverse y estar encerrada todo el día. Pero claro, todas estas muertes han sido tapadas con el COVID. ¿Cuántas de las muertes de estos ancianos habrían sido evitables si hubieran podido salir simplemente a pasear? Una actividad esencial y vital para las personas de esa edad. Y no solo las que estaban en las residencias, sino también los ancianos que vivían solos y que se murieron de pena. Sí, de pena, pues seguramente miles de vidas se habrían salvado, pero tratándose de un gobierno criminal y corrupto como el que tenemos, solo nos podemos esperar esto. Y por supuesto, la aprobación express de la eutanasia, porque esos miles de ancianos les parecían muy pocos. Pues este es un pequeño recuerdo para que no se nos olvide lo que fue ese encierro, repito, ilegal, por el que nadie ha protestado, ya que por lo visto a todo el mundo le parece muy bien que el gobierno de un país democrático encierre a la población a punta de pistola. Esto ha sido tolerable porque teníamos un gobierno del progreso. Imaginad por un momento que bajo un gobierno de la derecha ocurre lo siguiente. Un encierro forzoso a escala nacional, detenciones arbitrarias por parte de la policía ordenada por el Ministerio del Interior, sedaciones de ancianos, ruedas de prensa diarias repletas de militares. Dictadura fascista es la calificación más suave que habría recibido. ¿Qué habría ocurrido en las calles? Pues que estarían completamente iluminadas, pero de la cantidad de contenedores que habrían ardido. Pero la izquierda tan revolucionaria se vuelve tremendamente sumisa cuando el que ejerce el totalitarismo y la violencia es de los suyos. Así funciona el sectarismo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.